Sí. ¿Ya está? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, todos los que están escuchando a través de esta transmisión, a través de este medio de sonido, a través de cualquier manera en que usted nos escuche. Dios le bendiga grandemente. Esperamos en el Señor primeramente que esté bien y vamos a meternos al estudio de la palabra de Dios, el cual nos ayuda a crecer espiritualmente y a corregir nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra forma en que el Hijo de Dios vive. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que se relaciona
demasiado con esta situación que se está viviendo. Aparentemente parece que nuestra vida está tranquila, está en paz. Podemos decir, a través de la palabra, mi corazón se encuentra en paz, yo estoy contento, estoy satisfecho, tengo la satisfacción de que estoy sirviendo a Dios, estoy confiando en Dios, pero vamos a ver algo más importante ahorita en este sentido, porque a veces encerramos el servicio y el creer y el amar a Dios solamente en nosotros, en nuestro estado cómodo, nuestra satisfacción cómoda, en donde yo me siento seguro porque mi entorno está seguro, porque mis hijos están seguros, porque mi papá, mi mamá están seguras. En ese basamos nuestra estabilidad. Pero hay algo más allá. Hay algo más que tenemos que aprender, que tenemos que conocer, que tenemos que poner por obra. Y ese tema lo hemos llamado acciones que dan testimonio delante de Dios en tiempos de necesidad y dolor. Y como les decía ahorita, se relaciona con esta situación que se está viviendo. Amén. Gloria al Señor. La palabra la vamos a estar viendo ahí en Hebreos capítulo 10, 32 y 34. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar escudriñando, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora alabamos tu santo nombre y te pedimos de todo corazón que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en esta hora, Padre Celestial. Toca la vida, el corazón de cada persona que va a escuchar este mensaje. Toca la vida, Señor, de cada uno de tus hijos que están escuchando. Transforma sus vidas en base a tu palabra. Activa en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, ese pensamiento que se ha adormecido, ese deseo que está calmado, sereno. En el nombre de Jesús lo activamos a través de tu Espíritu Santo, que despierte a través del Espíritu Santo de Dios. Libera nuestra vida, Padre Santo. Sácanos de todo pensamiento que nos encierre a no actuar para bendecir a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos involucrados en este servicio, en esta palabra, al hermano que se encuentra proyectando el audio, al hermano que se encuentra a través del equipo. Bendícelos, Padre Santo, síguete moviendo en sus vidas en una manera poderosa. En el nombre de Jesús, aquel que escucha, fortalécelo a través de tu Espíritu Santo. Gobierna sobre nuestras vidas y enséñanos a obedecerte en amor, en armonía y en sumisión a tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús, en tus manos está mi vida. Que sea tu Espíritu Santo que ponga las palabras adecuadas para hablar a cada persona que escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, les repito el título. Dice, acciones que dan testimonio delante de Dios en tiempos de necesidad y dolor. Mucho se ha hablado, mucho se sabe de las condiciones que se están viviendo actualmente. Sería pérdida de tiempo ir marcándolas de una por una, pero de antemano sabemos la situación, la pandemia, el sufrimiento que se está viviendo. Y es en estos momentos en donde nace la pregunta, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Y muchos astutamente, leyendo la palabra, leemos y muchos citan el libro de los Proverbios. El sabio ve venir el mal y se mete en su casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque es bueno cuando viene el problema apartarte de él. Pero el Hijo de Dios no solamente fue llamado a apartarse del peligro, también fue llamado a trabajar,
a activarse, a moverse en medio del peligro. El Hijo de Dios se mantiene en peligro constantemente. La vida del Hijo de Dios está constantemente en peligro físico, espiritual. No hay momento en que el Hijo de Dios no se encuentre bajo peligro. La palabra de Dios nos dice que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar, pero es necesario. No podemos tomar una condición peligrosa para no servir al Señor. No podemos tomar un acto peligroso para no servir al Señor. Y hago hincapié en esto porque se pusieron reglas en la cuarentena en la cual se nos dijo y se llevó a cabo, se prohíbe la congregación en multitudes, en masa. Entonces muchas iglesias, si no es que todas, se tuvieron que aislar. Pero eso no significa que tú solamente te vas a quedar aislado en tu casa. El mundo sigue avanzando, las situaciones se siguen presentando, las condiciones se siguen existiendo ahí. No porque nosotros hayamos tenido que aislarnos, el mal se detuvo, la necesidad se detuvo, el peligro se detuvo. Claro que no. Todo esto sigue un curso progresivo y el Hijo de Dios no puede quedarse encerrado solamente, aislado, sin hacer nada. Hay que usar el entendimiento y la sabiduría de Dios para saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a servir y agradar al Señor. Y en esa parte vamos a despegar. ¿Cómo vamos a servir nosotros al Señor en esta necesidad tan grande? Por eso vamos a analizar esta parte. Una de las acciones que dan testimonio delante de la presencia de Dios de la que vamos a hablar hoy es la caridad, la misericordia, la ayuda en medio del sufrimiento, del dolor y de la necesidad. De antemano sabemos que hay mucha gente que está padeciendo falta de alimento. ¿Cómo trabaja el Hijo de Dios en esta situación? ¿O acaso el Hijo de Dios nada más pensó, me aíslo en mi casa, aseguro para mí, para mi familia, para mis hijos y los demás que se rasquen con sus propias uñas? Si tú como hijo de Dios pensaste de esa manera, fracasaste como hijo de Dios. Has fracasado como hijo de Dios. Si tú como hijo de Dios pensaste solamente en estar preparado solamente tú y olvidarte del mundo exterior, has fracasado como hijo de Dios. Tu vida ha tenido el fracaso más grande como hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nos llama a servir al prójimo. Y vamos a estar viendo eso en esta hora. Un ejemplo bien grande lo vamos a ver aquí. En el momento en que nace la iglesia, en el día del Pentecostés, sabemos de antemano que la iglesia fue un movimiento nuevo que creció y no se ajustaba de acuerdo a las leyes que existían bajo el Imperio Romano hace 2000 años. No concordaban de acuerdo a las leyes romanas y no coincidían con las leyes judías. Entonces la iglesia entró en un proceso de dificultad, en un proceso en donde no cabía ni en el Imperio Romano ni con la cultura judía israelita. Había un conflicto ahí. Cuando hay algo que no embona, lo primero que tendemos a hacer, cuando hay algo que no se ajusta, lo primero que hacemos es tirarlo, desecharlo, romperlo, porque no sirve, porque no es útil.
Fue la misma manera que pensó en ese tiempo los líderes romanos y la iglesia, la doctrina judía. Como la iglesia no encajaba, comenzaron a perseguirlo, comenzaron a asediarlo, a querer desaparecerlo de la faz, porque no se ajustaba de acuerdo a sus pensamientos, su creencia y su fe. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que la iglesia fue creciendo de más a más, no de más a menos. Fueron tiempos difíciles. Si consultamos en la historia, hubo persecución, dolor, angustia, homicidios, eran quemados vivos en medio de las calles, eran asesinados en masa para diversión. Pero la iglesia, en vez de apagarse, iba creciendo más y más y más. Eso como una pequeña porción de los problemas que se vivía. Pero no era solamente ese el problema que se estaba viviendo. Hebreos 10, 32 y 34. Dice así, nuestro hermano que lo tenga. Gloria al Señor. Sí. Hebreos 10, 32. Hebreos 10, del verso 32 al verso 34. Dice la palabra del Señor así: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Gloria al Señor. Aquí nos declara claramente, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Tribulación. ¿Qué es una tribulación? Problema, lucha, prueba, algo que te aflige. La iglesia estaba pasando por persecución, por cárceles, cosas tremendas. Pero no nada más eso. Se presentó una necesidad tremenda. Hechos capítulo 11, verso 27. ¿Qué es lo que dice? Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué sigue diciendo? Dice: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén. Gloria al Señor. Aproximadamente para el año 40 de nuestra era, el Espíritu Santo avisó que iba a haber una gran hambre, una gran necesidad. Si ya era mucha la aflicción que se estaba viviendo en ese momento la iglesia, imagínense una necesidad a nivel masa, a nivel, por decirlo así, mundial. Dice la palabra de Dios que era una gran hambre. Lo primero que hacemos cuando tenemos hambre es eliminar los consumos que no nos benefician. Para el pueblo romano, que era el que imperaba, el que dominaba en ese tiempo, los que consumían y no generaban de acuerdo a sus principios, a su idea, pues primeramente era la iglesia. Entonces, ¿a quién había que robar? ¿A quién había que saquear? Pues a los de la iglesia. Y se veía una tribulación bien grande. Y se veía una necesidad bien grande.
a diestra y siniestra. Fue una cosa tremenda y a lo largo de la historia han pasado muchas situaciones así. Y es ahí donde el Hijo de Dios tiene que activar su espíritu. Decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora que se vino esta dificultad? Generalmente decimos, Señor, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer con mi esposa, con mis hijos. En vez de decir, Señor, ¿cómo le hago para ayudar en medio de esta dificultad? Son pensamientos que cuando estamos en la situación no nos vienen. Lo primero que nos viene es el pensamiento de que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener para mí, para mi casa, para mi hogar? Se te olvida que hay más personas. Se te olvida que hay más seres humanos en la tierra. Se te olvida que Dios bendice para todos. Y piensas, Dios, bendíceme a mí para mis hijos. No le dices, bendíceme para bendecir al que necesita. Bendíceme para ayudar al que necesita. Y es ahí donde el Hijo de Dios tiene que activarse. Porque si hay alguien puesto aquí en la tierra para mostrar la misericordia de Dios, somos nosotros los hijos de Dios. Si el Hijo de Dios no se prepara, no se adiestra y no mete en su pensamiento que tiene que estar listo para ese tipo de situaciones, el Hijo de Dios no va a servir para servir. Dios los bendiga. Cuando se presenta esta situación y profetizan esta dificultad, fíjese bien lo que dice el verso 28. ¿Qué es lo que dice ahí, hermano? Ahí mismo donde estamos. 28 y 29. ¿Cómo fue que reaccionaron? Y esa es la reacción que el Hijo de Dios debe de tener. Una reacción viva, eficaz, activa. Dice, y levantándose uno de ellos, llamó a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué sigue diciendo? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. No lo pensaron dos veces. En el momento en el que les es profetizado el hambre que viene, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a ponernos de acuerdo para ayudar a los hermanos de Judea. Hay necesidad. Vamos a activarnos. El Espíritu Santo estaba avisando con tiempo de lo que venía. Y ellos dijeron, vamos a prepararnos para esa situación. ¿Cuántos de los hijos de Dios, cuando comenzaron a ver esta situación y esta situación actual, comenzaron a prepararse para ayudar? ¿Cuántos se dispusieron para prepararse y ayudar? ¿O solamente pensaste en cómo lo voy a hacer para mí? ¿Cómo lo voy a hacer para mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer para mi esposa? El ejemplo es clarísimo. Gálatas capítulo 7, verso 11. Dice y aquí así, vemos claramente. ¿Ya lo tiene, hermano? amén. Amén. Adelante. Dice, antes por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el día de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en el señal de compañerismo,
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Fíjese bien lo que acontece aquí. Cuando el apóstol Pablo va al concilio junto a Pedro, Santiago, ¿y quién más dice ahí, hermano? Cefas es Pedro, Juan y Santiago. Y ellos ven que el apóstol Pablo está ungido con el Espíritu Santo y que el trabajo y la encomienda que él está haciendo es a través de Dios. Entonces ellos solamente le dicen: nada más una cosa te pedimos, que no te olvides de los necesitados, no te olvides de los pobres que necesitan acá. ¿Por qué? Porque ahora somos hermanos en Cristo. No te olvides de ellos, no te olvides de nosotros. Siempre tennos en tu mente y en tu corazón. Para todo hijo de Dios, para todo hijo de Dios, escucha bien esto, hermano. En el momento en el que tú vienes a los pies de Jesucristo, es una encomienda velar por las necesidades de los necesitados. No es una opción, es un trabajo que se te ha encomendado. Si tú hasta ahorita no has levantado la antena y no has entendido esta palabra, hoy es tiempo de que lo entiendas. Tu trabajo como hijo de Dios, mi trabajo como hijo de Dios, es tomar la necesidad de mi hermano y prepararme para ayudar. Ahora, a este acto se le llama caridad, buenas obras. Primera de Corintios, capítulo 16, del verso 1 al verso 4, y segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 4. Aquí vamos a ver que la caridad o el deseo de ayudar se convierte en una orden que se delega. Y delegar es que tú asignas a más personas, a los que están contigo, a tu alrededor, esa responsabilidad. No es una responsabilidad que recae solamente sobre ti, es una responsabilidad que tú estás obligado a delegar. Todo hijo de Dios que asume esta responsabilidad tiene la obligación de delegarla. ¿Qué dice Primera de Corintios, hermano? 16 del 1 al 4. Así dice la palabra. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayas designado por carta para que lleve nuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán contigo. Gloria al Señor. Dice así: en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros, o sea, ustedes, también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, vemos que Cefas, o sea, Pedro, Juan, le dijeron: te encargamos, por favor, que no te olvides de los necesitados. Cuando llega el apóstol Pablo,
dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿Qué? Ordené. ¿Qué es esto? Es una ordenanza. No es una opción, es una ordenanza. Es algo que se tiene que obedecer, porque viene de parte de Dios, porque es bueno para el pueblo de Dios. Nosotros sometemos a las ganas el ayudar a los demás, al prójimo. Es que no tengo ganas, es que me da flojera ayudar. De cualquier ayuda, índole. Es que no tiene alimento, pero es que si le doy ahí no tengo yo. Pero pues para lo que le voy a llevar y luego está bien lejos. No, mejor que tiene familiares, que sus familiares le ayuden. Qué terrible que el Hijo de Dios tenga esa mentalidad. O no, luego yo con qué me quedo. Si le doy yo, luego con qué me quedo. Y es una realidad terrible que estamos viviendo. Estamos siendo egoístas. Dice la palabra de Dios, verso 2, 16:2 de Primera de Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y muchas veces pasa de que en las congregaciones pasaba, ahorita porque hay cuarentena, pero pasaba de que pues vamos a recoger una ofrenda para el hermano que vino y híjole, pues yo nomás traía lo del diezmo y lo de la ofrenda y ya no traigo para darle. Pues ni modo, pues ya vino, ya que voy a tener que darle. ¿Por qué? Porque pues estoy obligado. Ya no sale del corazón y la palabra dice, Dios bendice al dador alegre, no al que le sacan a la fuerza la bendición. ¿Pero por qué sucede esto? Por desorden. La iglesia iba creciendo y iba marcando y es algo maravilloso que nos falta a muchas iglesias. Fíjese bien, se programaban, había un programa para hacer las cosas. Dice la palabra de Dios, cada primer día aparten. Al cabo que yo no estoy todos los días ahí. Yo voy a ir de vez en cuando, una vez al año, una vez cada 6 meses. Aparten un poquito. Aparten un poquito. Para que cuando yo llegue, no digan, hermano, pues vino el apóstol Pablo, vamos a tener que dar la ofrenda. No, hombre, yo ahorita tengo el abono, tengo que dar esto. No me alcanza. Seas tú, tu hermano, un poquito, conforme a la que Dios te bendijo. Que nomás te sobran de lo que Dios te bendijo poquito, aparta un poquito. Si tú guardas de poquito, hay un refrán que dice, de poquito en poquito se llena el cochinito. Entonces, si tú comienzas a guardar de poquito, cuando venga la necesidad de determinada persona, vas a tener para darle, sin necesidad de quitar de lo que Dios te bendijo a ti. Desafortunadamente no tenemos esa conducta dentro de la iglesia y nos falta cultivar esa conducta, que es ser organizados. ¿Sí? Ser organizados es parte de la fe en Cristo Jesús. Una iglesia desorganizada es un desastre. Es necesario que el pueblo de Dios vaya creciendo organizadamente. La palabra de Dios nos muestra de una manera muy poderosa y muy clara este tipo de situaciones. Sigue diciendo, verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, que era en donde en ese momento se estaba presentando la necesidad bien grande. Ahora fíjese algo importante, hermano.
Cuando sucedió el día del Pentecostés, y vemos esto en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que la gente vendía sus propiedades para compartir. Y lo que pasaba era esto: a medida en que la gente va creciendo en el temor de Dios, a medida en que la gente va creciendo, muchos obviamente querían aprender más y se quedaban con los discípulos. Había gente que necesitaba. ¿Y qué hacían los hermanos? La palabra dice que muchos vendían todas sus propiedades y compartían para suplirle a ellos. Había un apoyo común en la iglesia, un amor común en la iglesia. Muchos nos quejamos, pero es que tengo que dar para el diezmo, que para la ofrenda. La palabra de Dios te enseña que la iglesia primitiva vendía todas sus propiedades y daba todo. Todo. Yo no te estoy diciendo da todo. Y la palabra no te está diciendo da todo. ¿Qué es lo que dice? Conforme a fuiste bendecido, da. Pero te dice bien claramente lo que hacía la iglesia primitiva. Vendían sus pertenencias y lo otorgaban todo. El ejemplo más grande nos los marcó desde el principio una iglesia, la iglesia primitiva. Por eso es que era tan grande, por eso es que prosperaba, por eso es que creció. Y hoy, por eso nosotros estamos aquí como iglesia, porque heredamos de esa bendición que ellos alimentaron a través de sus ofrendas, a través de su apoyo económico que se necesita. Ahora, verso 4. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, ¿qué es lo que dice? 8 del 1 al 4 también. Así dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con lo que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gloria al Señor. Fíjese nada más lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿En qué condición estaban? Otra vez. En grande prueba de tribulación, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pero ¿cómo que abundaron en riqueza si estaban pobres? Profunda pobreza. ¿Qué es una pobreza profunda? ¿Sabemos lo que es una pobreza? Podemos calificar como pobreza no tener lujos, tener solamente lo básico: alimento, comida, vestimenta, luz, agua, gas. En ese tiempo, leña, aceite para alumbrarse y agua para bañarse. Eso lo consideramos pobreza. Ahora, aquí la palabra no dice que estaban en pobreza, estaban en profunda pobreza. ¿Cuál es la pobreza profunda? ¿Cuál es esa? Donde no tienes que ponerte, que comer. Esa es una pobreza profunda. Y aún así, en medio de esa pobreza profunda, dice la palabra de Dios, la abundancia de su gozo
y la abundancia de su pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cómo fueron generosos? Y la palabra nos está marcando claramente aquí que está hablando de generosidad económica. Si estaban en pobreza profunda, ¿cómo es que pudieron dar un apoyo económico y generoso? Dice el apóstol Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se esforzaron el doble. Ellos se esforzaban para sacar, para comer, para vivir. Pero se esforzaron el doble, dice, aún más allá, se esforzaron para poder bendecir a los hermanos necesitados de Jerusalén. En el trabajo te dicen, ¿te quedas tiempo extra? No, yo nomás con esto lo hago. Piensas nomás en ti. No piensas, ¿puedo ayudar a otro hermano con un bonito extra? O que sea 1 kilo de frijol que yo le lleve. Si te pones a pensar en tiempo de profunda pobreza y de hambre, 1 kilo de frijol te alcanza para comer 2 días. Dependiendo del tamaño de la familia, ¿verdad? Porque hay unos que comen más, otros que comen menos. Entonces, mínimo 2 días. Una familia con 1 kilo de frijol mínimo come 2 días. ¿Sí? Entonces, un poco de esfuerzo más era lo que hacían los hermanos. Y aún más allá de sus fuerzas, dice, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos no esperaron a que les dijeran. Ellos dijeron, permítenos ruegos, muchos ruegos. Por favor, permítenos bendecirlos. Yo me imagino al apóstol Pablo, pero ¿qué les vas a dar si mira tú cómo estás? Mira los guaraches que traes. Y ellos tercos, permítenos por favor. Queremos bendecir a los hermanos. El gozo que tenemos, que proviene de Dios en nuestro corazón, nos incita a que redoblemos fuerzas para poder bendecir a nuestros hermanos necesitados. El amor de Dios es a lo que incita al Hijo de Dios que ama a Dios. Si tú no sientes ese deseo en tu corazón, algo está mal contigo. El amor de Dios no está obrando completamente. Si en tu corazón no está ese sentir, el amor de Dios está paralizado y no se está moviendo el Espíritu de Dios en tu corazón. Dios les bendiga grandemente. Digo, que no les regaño, hermano. Es necesario que despertemos, que salgamos de ese pensamiento de comodidad, de que primero yo, había una persona por ahí que decía, primero yo, luego yo, siempre yo y al último Dios. Y la cosa no es así. Sigue diciendo, insistían para participar en la ayuda para los santos. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué es importante? Vamos ahí a 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Y vamos a ver por qué es importante esta acción. ¿Por qué es necesario que el Hijo de Dios tenga ese deseo? Y no solamente el deseo, porque a veces decimos, no, pues es que yo quisiera ayudar, pero no puedo. No. Aquí dice la palabra de Dios que tienes que doblar esfuerzos para poder lograr bendecir a alguien más. Aquí no hay, no puedo, me rindo, cuelgo la toalla. Dice la palabra Josué 1:9, esfuérzate, sé valiente. El Hijo de Dios y los hermanos aquí nos dicen que pusieron el doble de esfuerzos para poder ser de bendición para los que ya habían sido de bendición espiritual para ellos. ¿Qué es lo que dice, hermano?
Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Fíjese bien, hermano. En esto hemos conocido el amor de Dios. Aquí se ve el amor de Dios. No, pues que yo amo mucho a Dios y el amor de Dios está en mí. Aquí se ve. Aquí está la prueba principal. Aquí está la evidencia. Dice Juan en la primera carta. Dice, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y cuando dice bienes de este mundo, ¿a qué se está refiriendo? Económico, posesiones, comida, alimento, agua, dinero, que tiene la manera cómoda de vivir. Si tú tienes no abundancia, no riquezas, pero si tienes suficiente, si tienes los bienes suficientes y ves a tu hermano que no tiene ni una tortilla, ni frijoles, o que tiene para comer, pero ves que su hijo anda con los tenis todos rotos, pero ves que su hijo anda con las camisas todas agujeradas, pero si ves que hay una necesidad en su casa, que su ventana se está cayendo, que la puerta ya está toda apolillada, que está toda oxidada, agujerada, que no tiene las condiciones básicas para vivir una vida bien, una vida segura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cierra contra él su corazón, que te haces ciego a la necesidad de tu hermano. Te haces ciego, te haces de la vista gorda. Ignoras por completo la necesidad de tu hermano y tú dices, pues está bien, está contento, está alegre, alaba al Señor, aplaude, ora, bendice, está bien. Cierras tu corazón para ayudar a tu hermano. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es fácil decir, yo amo a mi hermano. Sencillo, basta con decir las palabras, yo amo a mi hermano. Pero dice, no ames de palabra, sino de acción. No nada más le digas, Dios te bendiga, hermano, te amo en el amor de Cristo. Míralo, pero no lo critiques, porque a veces tenemos ojos para ver y criticar. Mira la camisa toda vieja que trae, siempre con la misma camisa, siempre con el mismo pantalón, siempre con... ¿Qué clase de hijo de Dios eres? Piensa, actívate en el nombre de Jesús y no cierres tu corazón ante la necesidad de tu hermano, de tu amigo. Muchos hermanos en la fe, debido a esta condición, ahorita se encuentran desempleados y va a haber muchos más. Así que estás a tiempo de que te actives. Comienza a abrir los ojos y voltea a tu alrededor. ¿Cómo se encuentran tus hermanos en Cristo? ¿Qué necesidad tienen tus hermanos en Cristo? Y prepárate para ayudar y bendecir. Gálatas 6:10. El amor de Dios se tiene que mostrar a través de la economía también. Muchos queremos decir, Dios te bendiga, hermano, te amo en el amor de Cristo, y un abrazote bien grande y un gozo bien grande porque lo ves, pero también tienes que manifestarlo a través de la obra. ¿Tienes fe? ¿Tienes amor? ¿Dónde están las obras? Obras, no sobras, obras, las acciones que bendicen. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén, amén. Gloria al Señor. Así dice la palabra del Señor. No nos cansemos pues de hacer
bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Qué bonito. Especialmente a los hermanos, a la familia. A la familia. Y es que en realidad habemos hermanos que no consideramos a nuestros hermanos familia. Les decimos hermanos, pero de los dientes afuera. Le decimos hermanos de aquí para afuera. Hace poco me preguntaban, ¿qué es más importante para ti? ¿Un amigo? Le digo, mira, para mí es más importante mi hermano en Cristo. ¿Pero por qué? Porque es mi hermano en Cristo. Y es mi obligación como hijo de Dios velar por el cuerpo de Cristo, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo y Él es parte del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que el cuerpo de Cristo se cuida entre sí. Se cuida entre sí el cuerpo de Cristo. Si yo como cuerpo de Cristo no cuido a mi hermano, ¿quién lo va a cuidar? Que Dios lo cuida. Pero pues si Dios aquí me puso en la tierra para eso, es mi responsabilidad velar por la vida de mi hermano, velar por la vida de mis hermanos en la fe. No es responsabilidad del ajeno, es mi responsabilidad. Es responsabilidad mía como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo. Asumamos nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Dice, primeramente, por los hermanos en la fe. Y lo dice de una manera muy hermosa. Dice, ¿cómo dice, hermano, por favor? No se cansen de hacer el bien. ¿Qué sigue diciendo? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a mi hermano en Cristo. A todos tienes que hacer bien, porque a lo mejor puedes decir, no, pues yo voy a hacer bien a mi hermano, pero al vecino no. No, la palabra de Dios dice claramente a todos, pero en una manera especial a tu hermano en Cristo, porque es del mismo cuerpo de Cristo y el cuerpo no se desprecia a sí mismo, sino se cuida, se ama, se protege, se bendice y se resguarda de la mejor manera posible. Sigue diciendo, ahora, un ejemplo bien maravilloso y vamos a concluir con estas citas. Mateo capítulo 25 del verso 34 al verso 46. Cosa importantísima. Y fíjese bien, el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande. Y en una ocasión el Señor Jesucristo, para que tenga una idea, el pueblo de Israel se encontraba bajo la autoridad del Imperio Romano. Y había gente necesitada a diestra y siniestra. Juan capítulo 6, verso 26. Fíjese lo que acontece ahí. Ahí el Señor Jesucristo lo que les dice. Amén, amén. Así dice la palabra. Gloria al Señor, hermano. Dios lo bendiga. Así dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué había? Hambre. El Señor Jesucristo sabía que la gente lo buscaba porque había necesidad, porque había hambre. Y no les negó la comida. Se los dijo, me buscan por esto, y yo lo sé, a mí no me engañan. Pero no dijo, no me les des de comer
por hipócritas. No. Tú como hijos de Dios, lleva la ayuda. No, pero es que les hemos predicado y no se convierten. Tú lleva la ayuda. Tú da de comer. El que se encarga de juzgar si se convierten o si no se convierten, no eres tú. Es el Señor Jesucristo. El que va a recibir la bendición por la ayuda no va a ser el Señor Jesucristo, ni va a ser Él. La bendición va a ser para ti. Y fíjese bien la bendición tan grande. Mateo 25, verso 34. Palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino no preparado para vosotros desde la fundación. Dice, de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hasta ahí, hermano. Fíjese bien. Entonces, 34, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Lo primero que vemos: benditos de mi Padre. Se te atribuye el nombre de bendito, bendito de Dios, bendito de parte de Dios. ¿Por qué se te atribuye el nombre de bendito? ¿Por qué se nos va a atribuir el nombre de bendito? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, el cual es nuestro Señor Jesucristo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria al Señor. Por cuanto lo hiciste a los más pequeños, cuando tú ayudas a un hijo de Dios, cuando tú ayudas a tu hermano, al necesitado, no lo estás haciendo a él, se lo estás haciendo a Cristo. ¿Y cuál es la promesa? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado, ya está listo, desde la fundación del mundo. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, te pedimos perdón delante de tu presencia, primeramente a través de tu Hijo amado. Creemos y sabemos completamente que tu palabra nos va a llevar delante de tu presencia a perfeccionar nuestros caminos.
Quita toda iniquidad de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hemos dejado pasar, Señor, el ayudar a nuestros amigos, nuestros hermanos, o todo aquel ser humano necesitado que se ha atravesado en nuestro camino, sediento y hambriento, te pedimos perdón, Señor, humildemente, y nos arrepentimos de nuestros pecados, y te pedimos perdón porque te ofendemos primeramente a ti al cerrar la bendición a la que tú nos has llamado para esa persona necesitada. Ayúdanos, Señor, primeramente a estar bien delante de tu presencia y poder ser de bendición para aquellos que necesitan. Provee, mi Dios, en una manera maravillosa y poderosa para bendecir a nuestros vecinos de alrededores y a nuestras vidas y a nuestros hermanos. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Que la gloria sea para ti, la honra y la alabanza perpetua por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.